Adelante, padre. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar con el taller de sanación, que empezamos con la primera puerta, vivir en pecado. Luego seguiremos con la segunda puerta, la relación con el ocultismo. Y la tercera puerta, el rencor o falta de perdón. Adelante, padre. Muy bien. Pues mis saludos a todos los participantes en este taller. Me gustaría comenzar invocando al Espíritu Santo, el Espíritu Divino. Llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor Padre, tu Espíritu para que nos regeneres, que se pueble la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, ya digo que bienvenidos a este taller de sanación de las familias y vamos a hablar en estas sesiones de las puertas que utiliza el enemigo para atacar de manera extraordinaria. Esas 7 afecciones, que son 3, pues a infestación de objetos, amuletos, lugares y plantas o animales, y luego a las personas, la vejación, que es como externa, ruinas a nuestro alrededor, la influencia o opresión, que es más íntima, ya son enfermedades, son amarres, son rechazos, son bloqueos, lo profesional, en las relaciones humanas, y luego la obsesión diabólica y la posesión diabólica. ¿Cómo se introducen los enemigos para atacar? Pues es muy importante tener en cuenta esas 6 puertas, porque, como dice el Evangelio de Lucas y también lo explica Marcos, cuando el enemigo es arrojado, va vagando por lugares inhóspitos y empieza a pensar: volveré a mi casa, donde estuve, y entonces pues regresa, ve que está limpia, aseada, pues claro, ya no están ellos, han sido arrojados, ¿no? Y sin embargo la puerta está abierta, y como está abierta la puerta, vuelven a entrar. Esa es la explicación de que a veces, cuando se está en este ministerio de sanación y liberación, uno pregunte: bueno, ¿y por qué se prolonga tanto estos procesos, ¿no? Pues se prolongan porque todavía hay puertas abiertas. No hay liberación sin sanación. Hace falta sanar interiormente una serie de heridas, heridas de rencor, heridas de seno materno y heridas de ataduras intergeneracionales que uno arrastra. Si eso no se sana, no se produce la liberación. Es decir, si no se sana a las personas vinculadas en todos estos procesos, ¿no? Porque a lo mejor nos han hecho daño y uno guarda rencor, porque a lo mejor son personas que nos han dañado en nuestra gestación o en los años de nuestra tierna edad, o ha habido diversos abusos a lo largo de nuestra infancia, adolescencia. Pues todo eso causa un daño muy grande, y mientras eso no se resuelve, la liberación se bloquea, se retiene. Y luego también, si no hay liberación sin sanación, tampoco hay liberación sin conversión. Cuando Jesús le llevaron al paralítico, Jesús lo primero: perdonados son tus pecados, porque es lo primero. Entonces hace falta esa conversión personal. Por eso, pues si decimos que hay 6 puertas, o 7 si se quiere, ¿no? Si incluimos el tema del trato con personas tóxicas, ¿no? De las cuales unas nosotros tenemos responsabilidad y otras no. Y la del trato con personas tóxicas es intermedio, porque en parte tenemos nosotros responsabilidad al permitir esos contactos, y en parte son esas personas las que nos están haciendo daño. Bueno, pues las puertas de las que nosotros somos responsables son el pecado, la práctica del ocultismo y el rencor. Las puertas de las que no somos responsables son los maleficios recibidos, las
herencias intergeneracionales y las heridas de ser materno. Y, por así decirlo, la puerta de la que uno en parte tiene responsabilidad y en parte no, son el contacto con gente tóxica. Entonces, pues conviene cerrar todas esas puertas para poder sanar. Y la primera de todas es apartarse del pecado. Por eso siempre suelo insistir en que no hay liberación ni hay sanación sin conversión. La conversión es la condición de posibilidad para que pueda haber una sanación interior y una liberación. Es lo más importante. Dios es muy ordenado. Y no olvidemos que el pecado fue la causa de que entrara en el género humano la enfermedad, la muerte, o sea, heridas de sanación, y que se produjeran también ataques extraordinarios de los demonios. Entonces, por eso Jesús, que es el enviado del Padre, ¿qué hace? Anunciar el perdón de los pecados, que es la causa de todo el pecado, y demostrar que ese perdón es real, pues realizando esas curaciones visibles de los ataques de los demonios y de las enfermedades. Entonces, Cristo expulsaba demonios, curaba enfermos, como manifestación y demostración de que había venido a curar el espíritu, perdonando los pecados y anunciando un Dios compasivo y misericordioso. La conversión es lo primero. Y es frecuente que a veces la gente se acerca al ministerio de sanación y liberación, gente que no practica, que tal, pero vienen desesperadas y acuden como quien va a un brujo bueno, como si uno tuviera una varita mágica para, por arte de birloque y abracadabra, pues que la persona se cure, ¿no? Si no se convierte, no hay nada que hacer. Hay muchos procesos que se malogran porque la persona no ha entrado por un proceso de conversión. Por eso suelo decir que es importantísimo ejercer este ministerio de exorcístico y de liberación integrado en la pastoral ordinaria de la diócesis. ¿Por qué? Porque para que una persona se libere, tiene que crecer espiritualmente. Y en este crecimiento necesita que lo acompañe a alguien cercano a él, su párroco, el sacerdote de la comunidad, que esa persona se integre en una comunidad cristiana, porque no se puede vivir la fe en solitario, en plan lobo estepario, que decía Germán Gess. No, eso no es posible. Eso no va a ningún lado. Hace falta integrarse en una comunidad cristiana y hace falta, por cierto, hace falta integrarse y hace falta un acompañamiento espiritual. Y ese acompañamiento no lo puede prestar el exorcista a todo el mundo. Tiene que centrarse en lo que es su especialidad. Como me decía el obispo de Santo Domingo de los Colorados, los Áchilas, que es una tribu de Ecuador, que es la cuna del chamanismo, pues cuando estuve allí dando un curso de exorcística, me decía el obispo, don Bertrán, me decía, usted insista mucho en los primeros auxilios, que muy bien, que hay que llevar a la gente al exorcista, pero antes hay muchas cosas como la medicina, pues que se hace el médico de cabecera, el médico de familia, la medicina en el ambulatorio, luego ya se irá al hospital, al especialista, tal, pero primeros auxilios. Por eso, si una persona no está acompañada espiritualmente, pues no va a crecer, no se va a liberar, se va a bloquear su proceso. Por eso es tan clave el acompañar a las personas. Que una persona va bien, estupendo. ¿Quién va a ser el sacerdote o el diácono que va a acompañar a esa persona en su proceso? Y le va a prestar muchos auxilios que no hace falta que se los preste el exorcista, dejando que el exorcista se ciña a lo que es más específico suyo. Pero bendecirle el agua, exorcizarle el agua, el aceite, la sal, el incienso, unas medallas, el bendecirle la casa, el que la persona tenga una vida espiritual, los 5 pilares de la vida espiritual, ¿no? La oración, especialmente el rosario, el ayuno, la penitencia, la mortificación en los temas en los que fallamos, la confesión frecuente, al menos mensual, estar siempre en gracia, la vida eucarística, que es lo primero, el centro de la vida cristiana, y la palabra de Dios.
alimentarse y escuchar a Dios a través de su palabra, formándose, siguiendo un curso de Biblia, etcétera, ¿no? Pues eso es la base de todo proceso de liberación. Y siempre que hay un proceso de estos, lo primero que busca el Señor, antes que esta persona se libere o que se cure emocionalmente, es que se convierta. Y Dios es muy ordenado, no va a conceder un bien material si la persona está cerrada. Decía San Agustín, cuando rezamos y no obtenemos es autumali, autumale, autumala, autumali, porque somos malos. Y mientras no nos convirtamos, Dios no nos va a conceder aquello. Autumale, porque pedimos malamente, sin fe, sin humildad, sin perseverancia. Autumala, porque pedimos cosas malas que no nos convienen. Pues lo primero es autumali, que nos convirtamos. Es lo primero que hace falta. Por eso es tan importante buscar la integración de la persona que está oprimida por los espíritus inmundos en una comunidad cristiana. No hace mucho tuvimos un Zoom de exorcistas y se presentó un caso y curiosamente la persona no estaba integrada en una comunidad cristiana. No había tenido un acompañamiento. Había estado con unos exorcistas y con otros, pero no había tenido un acompañamiento. Y así no se avanza. Así no se avanza. Así se sufre, pero no se avanza. Porque es que hace falta un seguimiento. Y que haya un seguimiento constante y que la persona vaya creciendo en su vida espiritual. Entonces, pues ya digo que esta es la primera de las puertas, la más importante. Y lo que tenemos es que nosotros, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Él no quiere la enfermedad, ni quiere la opresión diabólica, ni nada de eso. Pero Él quiere lo primero que nos convirtamos. Y hay que derribar los ídolos. Fíjense, en todo proceso de ataque extraordinario, lo que se llama preternatural, fuera de lo natural, siempre hay como un comandante, un espíritu inmundo, demonio, que es el que ha abierto la puerta a los otros. No significa que sea el más poderoso. A lo mejor resulta que el comandante es la pereza, es pereza. Pero, y ha abierto las puertas a Satanás y a otros que son más poderosos que pereza. Pero el comandante ha sido ese. Y los demonios que suelen acompañar están relacionados con defectos del afectado. Entonces, pues otras veces están relacionados con hechizos que se han hecho, con otras cuestiones, herencias de la familia, del árbol genealógico, heridas que han sucedido en el seno materno, pero esos defectos principales de la persona suelen estar muy relacionados con los demonios que atacan a esa persona. Por eso, mientras la persona no se plantea seriamente el crecimiento en vida espiritual, pues no se va a liberar. Porque ya digo, Dios busca sobre todo la conversión de la gente. Hay que ir derribando los ídolos. Ayer leíamos en la misa, en una casa por mi causa, estarán divididos el padre y el hijo, estarán 2 contra 3, la madre y la hija, la nuera y la suegra. Entonces, pues, ¿por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Pues porque si uno no está con Dios, el que está con Dios pues no es bien visto por los que no están con Dios. Y se produce la confrontación. Y Jesús decía, no, yo no considero como mi madre ni como mis hermanos a quien no escucha la palabra de Dios y la practica. Y si mi madre es precisamente porque la escucho y la practico. Es lo primero. El obedecer el plan de Dios. Esto es lo más básico. Y por eso decía Jesús, si alguien ama más a su padre o a su madre, fijaos, a su hijo o a su hija, a su cónyuge, más que a mí, no es digno de mí. No puede haber ningún afecto que pongamos por encima de Dios. Ay, es que yo estoy muy enamorado de esta chica, y entonces, pero estás divorciado, te tienes primero que conseguir que te declaren la nulidad si piensas que tu matrimonio ha sido nulo. Pero tú no puedes ponerte en relación. Entonces resulta, no le dan la nulidad y entonces tira por la vía de en medio, se junta con la persona y
instaura un adulterio. Pues entonces tú no eres cristiano. El que ama a una mujer más que a mí no es digno de mí. Todos nuestros afectos tenemos que supeditarlos al plan de Dios. Y por eso hay que ir derribando los ídolos que cada uno pueda tener. Muchas veces yo me he encontrado con procesos que se han malogrado, incluso una persona que se había liberado de una posesión y que recae por haberse abandonado de nuevo en su vida espiritual. Es fundamental esa fuerza espiritual y por eso cuando una persona se libera hay que cuidar mucho esas oraciones de mantenimiento, porque a lo mejor dejó de estar poseída, pero tiene unas influencias que hay que superar también y unas heridas que tiene que sanar. Y mientras ese proceso no se realice, la persona está en un grave riesgo de volver a como que el enemigo regrese con 7 demonios más y que caiga en una posesión todavía peor. Es muy importante esta puerta del pecado que hay que ir cerrando. Hay pecados que tienen una especial maldad y que entonces son pecados que abren especialmente las puertas al enemigo, nos predisponen al paciente a que quede afectado. Si la persona se toma en serio su maduración espiritual, además de hacer unas oraciones de liberación, esa persona va a avanzar. He visto casos preciosos de una persona que hizo un esfuerzo enorme para acudir al exorcista y qué tal, y Dios se lo premió liberándola a la 5ª oración. A la 5ª. En cambio, he visto también casos de gente que no se tomó en serio el tema de su conversión, no estuvo dispuesto o dispuesta a cortar con determinados ídolos y se malogró el proceso. Recuerdo un caso, además, que fue especialmente lamentable porque la persona tenía un hechizo de muerte. Había muerto su marido. Y entonces ella se fue avanzando y en un momento dado no estuvo dispuesta a cortar con determinadas cosas, dejó de venir por el proceso y al poco tiempo nos enteramos de que había fallecido. Penosísimo. Pero, ¿por qué? Pues porque cuando uno deja de protegerse y vuelve a abrirle las puertas al enemigo, pues el enemigo no perdona. Sobre todo cuando tiene sus derechos, porque uno le ha dado esos derechos con sus pecados y cuando alguien además ha realizado un maleficio de destruir a una persona, de matarla, ¿no? Entonces, pues ese es el punto que entre esos ídolos que hay que derribar, el principal, el que más, los ídolos, ¿cuáles son? Pues son el ídolo de la soberbia, de la avaricia, el apegamiento a lo material, la ambición, ¿no? La lujuria, pues el estar, es que tengo una pareja, oye, pero ¿eso qué es? Eso es un concubinato, eso no puede ser, ¿no? O estoy en adulterio, pues eso no puede ser, ¿no? La lujuria, la gula, esas adicciones al alcohol, a la droga, a la pornografía, a la bulimia, los trastornos alimentarios, la ira, el mal genio, el mal humor, los malos tratos, la cólera, el rencor, el resentimiento, la venganza, el deseo de mal para alguien. La envidia es súper corrosiva y cuando se da dentro de una familia causa estragos. Da pie a Belcebú, que es el príncipe, el señor de las moscas. Además aparecen pues bichos, todo tipo de cosas cuando hay envidias, cuando hay, pues es como un moscardón que no te deja vivir, ¿no? La envidia, la pereza, que hay una pereza activa del que solo hace lo que le apetece, está todo el día absorbido por eso, o la pereza pasiva del que no hace otras obligaciones, la tristeza, que es un tipo de pereza, la pereza espiritual, la acedia, ¿no? La melancolía, el dejarse llevar por la visión negativa. Hay que derribar esos ídolos. Y de todos ellos, el más peligroso es el ídolo del racionalismo, que es la soberbia. O sea, el racionalismo es querer meter a Dios en mi cabecita. Y como le dijo Yahvé a Job, mira Job, tú no te has rebelado contra mí.
tú no me has ofendido en ese sentido, pero has pretendido entenderlo todo. Y entonces en el capítulo 38 y 39 del libro de Job le va explicando, a ver, tú estabas cuando yo creé el mundo, cuando hice los montes, cuando separé las aguas, tú sabes cómo paren las gacelas, tú sabes, y le va poniendo, dice, cuántas cosas que se nos escapan y pretendemos entenderlo todo y nos enfadamos con Dios, cómo has hecho esto, cuando Él no lo ha hecho, cómo me has castigado con esto, cuando Él no castiga en ese sentido. Lo que hace es corregirnos, pero no nos castiga. Quien castiga y hace el mal para fastidiarnos son los demonios. Y se lo echamos la culpa a Dios, claro, así. Entonces, el racionalismo en forma de pelagianismo, por ejemplo, esos métodos de autoayuda, yo me salvo con mis propias fuerzas, la salvación a través del yoga, yo me concentro en el mindfulness, pues todo eso es erróneo. Y es un recurso y hay que derribar ese ídolo del voluntarismo, esas filosofías orientales que están haciendo tantísimo daño. Ya sabéis que la sede romana en el año 2002 publicó un documento que se llama Cristo, fuente de agua viva. Mírenlo en internet, precioso, sobre toda esta invasión de la nueva era, del yoga, del tal, de que lo explica. Ahora los obispos españoles el año pasado sacaron una nota porque se ha difundido mucho por parte de algún clérigo que ha estado haciendo pues, un zen cristiano, una meditación, tal, y no, explican los obispos que eso no es compatible con la fe, que eso no es cristiano, que eso es todo menos cristiano, porque el zen es la teología del espejo, es mirarse uno a sí mismo, no es mirar a Dios. La oración es hablar con Dios, ¿no? Ya lo había dicho Juan Pablo II en la carta que mandó publicar a la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 82, Orationis Formas, se llama, en que explica que esas formas de oración que se han introducido en ambientes católicos, de monjas, de parroquias, de este tipo de formas de oración que son cristianos, es incompatible con la fe, ¿no? Entonces, pues eso, todo eso está esta mentalidad, ¿no? De que en lugar de dejar hacer a Dios, pues uno pretende ser el protagonista, ¿no? El Papa decía hace poco que publicó hace poquito una exhortación que se llama Gaudete et exsultate, alegraos y regocijaos, la última de las bienaventuranzas. Y dice sobre la santidad, el llamado a la santidad en el mundo actual. Y el Papa dice que los dos peligros más importantes de la fe en estos momentos son el gnosticismo, el reducir la fe a una gnosis, a un conocimiento, una teoría que solo tiene unos pocos, o el pelagianismo, querer salvarse uno con sus propias fuerzas, con su plan voluntarista. Dice el Papa que eso no es compatible, que son los dos grandes enemigos que tenemos ahora mismo, y él siempre está diciendo, ¿qué hace un cristiano haciendo yoga? ¿Qué hace un cristiano con el mindfulness? Lo va diciendo constantemente. El año pasado los obispos de Estados Unidos le publicaron un libro que se llama Catequesis de Francisco sobre el demonio, porque habla muchísimo de esos temas, porque él se da cuenta de la gravedad de cuántos cristianos que se consideran muy católicos y que luego están pues, yendo al santero, yendo al tarot, yendo al tal. Dice, no, como les decía el profeta Elías, no se puede estar con Baal y con Yahvé, o una cosa u otra. Entonces, hace falta esa conversión que en el Monte Carmelo Elías le pidió al pueblo de Dios, y gracias a esa conversión y que se apartaron de Baal, volvió el agua, volvió la lluvia, volvieron a tener cosechas, salieron de la carestía, del hambre terrible que tienen. Por eso la conversión, la disposición del interesado es básico. Puede darse el caso de que el interesado no colabore. ¿Y qué pasa cuando no colabora? Bueno, pues hay que interceder por él. Hace falta que sus allegados, su familia, que algunos grupos de oración, que intercedan. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando una persona está atrapada por el diablo, normalmente en ese estar atrapado hay dos componentes. Un componente personal, su mala voluntad, su pecado, y un componente de adherencia del ambiente o de ataques directos del enemigo. ¿Cuáles son los enemigos del hombre? Hemos estudiado el mundo, el demonio y la carne. El mundo, el ambiente, el demonio. Luego está la debilidad personal.
pero la carne, pero está el mundo y el demonio. Entonces, si los que rodean a esa persona que no quiere colaborar, que no quiere saber nada de pedir ayuda, si los que colaboran, si los que están vinculados a esa persona se ponen a interceder para que el Señor corte las ataduras que le vienen del mundo y que le vienen del demonio, bueno, le quitan un peso y hacen que esa persona que veía como muy difícil el rectificar, se le haga mucho más fácil. Hay una escena de una obra, de una de las obras de teatro de Shakespeare, Macbeth, y que dice: estoy tan inmerso en sangre que rectificar sería para mí más dificultoso que proseguir adelante en mis desvaríos. Así lo ve la persona que está en ese camino, ¿verdad? Y que se ha deteriorado. Pero tú empiezas a rezar y empiezas a quitarle el ambiente, y empiezas a quitarle el demonio, se queda solo él, con sus pecados y sus cargas. Y es mucho más fácil que el Señor le dé ese empujón y le conceda la conversión. Por eso, pues hay que, no hay que dar por perdido a nadie y hay que saber que es mucho lo que se puede hacer por la gente para que cuando no está bien, para que se decida a convertirse, ¿no? Pero ya digo, es la primera y la base. Cerrar esa puerta es lo primero y lo más fundamental, fundamento de todo proceso de sanación y de liberación. Que te viene una persona con un cáncer que le ha surgido a raíz de un rencor que ha tenido, vale, mientras no se convierta, mientras no perdone, mientras no se arrepienta, no se confiese, no se va a poder trabajar para su sanación interior, que va a ser la base de que se sane también el cáncer. Entonces, es fundamental la conversión. Y esto, pues, es la primera puerta. Vamos a hacer una breve pausa en este momento y continuaremos con la segunda de las puertas del enemigo. Por cierto, voy a parar el reloj para que no dé las campanadas. Pues cuando usted quiera. Cuando guste, padre, estamos listos. Vale. Continuamos este taller en la parte en la que estamos viendo cómo cerrar las 6 puertas, más una séptima, ¿no?, que hemos visto, que utiliza el enemigo para atacar a las personas. En la sesión anterior nos deteníamos en lo más importante, es la conversión del pecado. La puerta del pecado es la primera que nos abre el camino al enemigo, pero hay que cerrar otras también, otras 5 más. Que hay veces sacerdotes que dicen: no, tú reza un Padre Nuestro y ya con eso. No, hay que cerrar esa puerta, la primera, el Padre Nuestro, pero luego hay que cerrar las otras 6 también, porque si no, pues no se avanza, ¿no? La segunda puerta es la relación con el ocultismo. De todos los pecados, en la Biblia, el más grave es el pecado contra el primer mandamiento, la idolatría. Si uno lee, por ejemplo, el libro de los Reyes, o lee el Éxodo, o lee el Deuteronomio, pues va viendo cómo Moisés le explica al pueblo que todos los males que han tenido, todas las desgracias que les han venido, han sido por su idolatría. Cuando estabais en Egipto os habéis ido acostumbrando al culto a Akenatón, a estos becerros de oro, y claro, ya habéis ido abandonando a Yahvé, y así habéis caído en la esclavitud, os han dado por todos lados, palos por todos lados. Entonces, pues, y cuando salen y hacen la alianza en el Sinaí, pues Yahvé, pues les dice: ojo, no tendréis otro Dios más que a mí, el primero y el más importante de todos los mandamientos. Cuando resulta que cuenta el libro de los Números que cometieron esas idolatrías, empezaron a venirle desgracias, Moisés se lo va recordando. Y les dice además que no vais a entrar en la tierra prometida ninguno de vosotros. Solo entraron Josué y Caleb. Ni siquiera el propio Moisés, porque dudó en la roca, en
el episodio de la roca, él dudó en su fe y entonces pues no fue digno de entrar en él. En cambio, Josué y Caleb pues sí que entraron en la tierra prometida. Y todos los demás entraron sus hijos. Ellos murieron en esos 40 años, que anduvieron dando tumbos por el desierto. Cuando ya están en las estepas de Moab, en la Transjordania, y van a entrar, cruzar el Jordán y entrar por Jericó, Moisés les da el Deuteronomio, las últimas tres discursos antes de subir al Monte Nebo, donde entrega su alma a Dios. Moisés pues le da 3 discursos en los que les habla de que tened muy claro, estos pueblos que Dios os va a entregar en vuestras manos han pecado de idolatría y por eso van a ser destituidos y van a ser privados de su tierra y os la va a dar a vosotros. Como a vosotros os ocurra caer en lo mismo, caer en sus costumbres, caer en sus idolatrías, os pasará igual. Y así fue. Cuando el pueblo de Dios se va apartando y empiezan a incurrir, primero el reino del norte en el año 722 fue destruido y 150 años después, en el 587, fue destruido el reino del sur de manera definitiva por Nabucodonosor. Es la idolatría. Y siempre van cuando están en el destierro de Babilonia, nuestros padres cometieron estos pecados y ahora nosotros estamos purgando. Lo tenían súper claro. Cuando encontraron en el año 622 el libro de la ley, la Torá, pues el rey Josías se lo llevaron al rey Josías, hizo una reforma religiosa, leyeron la Torá, es decir, los 5 libros del Pentateuco, la ley de Dios, y se echaron a llorar. Y ahora entendemos por qué nos han pasado todas estas desgracias, por las idolatrías de nuestros padres. Y uno va diciendo, vamos a contar la historia de los reyes. Y dice, fulano hizo lo que Yahvé reprueba. Dice, ¿qué reprueba? El culto en los lugares altos a los demonios. Y le vinieron tales desgracias. En cambio, Josafat, Ezequías y Josías hicieron lo que agrada a Yahvé, como el rey David, que nunca David tuvo cometió asesinatos, cometió adulterio, pero nunca cometió adulterio con Yahvé, o sea, con los ídolos. Nunca se apartó de Yahvé. Y Salomón, por ejemplo, que empezó muy bien y que hizo el templo de Yahvé, luego se echó a perder. Se casó con mujeres paganas y, curiosamente, de sus 700 mujeres principales y sus 500 secundarias, no había ninguna judía, todas de cultos diabólicos. Claro, su corazón se pervirtió y acabó en el mayor de los desastres, friendo impuestos a su pueblo, y Dios le dijo, en atención a tu padre no te voy a quitar totalmente el reino, un hijo tuyo le heredará una de las tribus, pero todas las demás te las quito. Por haber caído en la idolatría. Es el peor de los pecados. Y, pues claro, hoy día, por desgracia, al haberse apartado la sociedad de Dios y de la Iglesia, pues busca una espiritualidad y lo va buscando en religiosidades falsas. Lo busca en el ocultismo, lo busca y cada vez están más extendidas los rituales satánicos. Ahora que se acerca Halloween, pues todo es el día del cumpleaños de Satanás, es Halloween, ¿verdad? La fiesta del comienzo del año satánico, ¿no? Entonces, pues se han ido extendiendo, las culturas han ido aceptando esas culturas animistas de Asia, de las culturas animistas de África y las culturas animistas de América. Y entonces, pues todas esas prácticas se han ido extendiendo y tienes a muchos católicos ahí en México que están con la Santa Muerte y que van luego al tarot o que van al santero, que es el peor de los pecados, porque además de pecado de idolatría, suma contra el segundo mandamiento, toma el nombre de Dios en vano, o sea, utiliza signos cristianos para cosas diabólicas. Y en tercer lugar, el pecado contra la mentira, el octavo mandamiento, contra la verdad, la mentira, porque engañan a la gente haciéndole pensar que eso es bueno, ¿no? No, bueno, es lo peor de todo. Pues tienes eso,
personas que están o que están, se consideran católicos y están con el yoga. Y poco a poco van perdiendo la fe. O están con el mindfulness, que es la teología del espejo, el mirarse uno a sí mismo. ¿Cómo te vas a salvar mirándote a ti mismo? Que tú te relajes es estupendo, pero para eso no necesitas hacer mindfulness. Esas se han ido introduciendo amuletos. Te vas a una casa de gente católica y te encuentras un elefante con la trompa hacia arriba para la suerte, luego un atrapasueños, luego una pirámide, que es un signo masónico, luego pues un escarabajo de estos cultos de Egipto, de estos rituales, de luego el ojo de Horus, la mano de Fátima, el tal, o sea, los búhos, animales oscuros, del mundo oscuro, o sea, un auténtico desastre. Las estrellas de 5 puntas, que es el signo satánico más antiguo de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, la estrella de David es la estrella de 6 puntas, no el pentagrama o pentáculo. Eso es diabólico, eso es luciferino. Entonces, quiero decir, no se puede pues estar con estas historias, con estos cultos, con estas cosas, y uno pues considerarse pues que uno pues está pues que es muy católico y que no, eso no es posible y no hay que engañarse, no hay que engañarse, hay que saber que el ocultismo es de los pecados, si decíamos antes la puerta del pecado, pues el de los pecados más graves es el ocultismo. Y entonces, pues hay que tenerlo muy claro, no jugar con esos temas porque las consecuencias son gravísimas. Vamos a ver las diversas formas de ocultismo que se pueden producir porque, como digo, pues el ocultismo es la invocación expresa o implícita de los demonios. Hacer cosas que solo funcionan si interviene el demonio. Cuando una curandera pues te dice, pues mire, vamos a hacer tal cosa, le voy a poner esto y usted va a rezar tal cosa y tal otra, es una práctica ocultista. Y ya a lo mejor ni siquiera sabe, porque eso le viene que lo hacía su madre, lo hacía su abuela, tiene ese don de conectar con los demonios y entonces y te mejora la persona, pero claro, te mete 3 más. O sea, te quita 1 y te pone 3, porque los demonios siempre negocian de esa manera. Entonces, pues hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? Para poder ayudar a la gente. Son invocaciones expresas o implícitas. Decía Moisés, cuando entres en la tierra que te va a dar el Señor, tu Dios, no imites las abominaciones de esas naciones y no haya entre los tuyos quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Los cultos a Baal, el aborto. O ni vaticinadores, ni agoreros, ni hechiceros, ni encantadores, ni espiritistas, ni invocamuertos, ni adivinos, ni nigromantes, porque el que hace esto es abominable para el Señor. Es gravísimo. Y, ojo, esto, el contacto con el ocultismo, abre puertas y funciona objetivamente, no subjetivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede no saber que eso es un pecado gravísimo, puede no saber que eso está mal, y va y hace la ouija con sus amiguitos cuando tenía 10 años sin saber que eso estaba mal. Pues la puerta la ha abierto. Y luego resulta que pasan 30 años o 20 años y se echa una novia y rompe con esa novia. Y la novia, despechada, va y le hace un maleficio. Y él, como tenía esa puerta abierta, le destruye por completo. Si no la hubiera tenido abierta, no le habría hecho efecto ninguno el maleficio. O sea, la puerta se abre, aunque tú no sepas que la estás abriendo. No, si yo no sabía que el Reiki era malo, como cuenta, por ejemplo, Juan Sánchez, en un testimonio que dio Juan Sánchez, es un naturópata militar, que fue maestro de yoga y maestro de Reiki, alcanzó el máximo grado. Y cuando se encontró con los demonios, empezó a cuestionar si esto qué es. Y entonces
pues empezó a investigar y se dio cuenta lo que era en realidad el Reiki, que esto de las energías eran los espíritus inmundos los que intervenían y que esos maestros ascendidos no eran hermanitas de la caridad, sino que eran los demonios. Entonces, pues él, ahí se ponen Juan Sánchez, Asalto al Cielo, que es un programa que hace una vez al mes un párroco de aquí, de un pueblo de Madrid, de Colmenar Viejo, Colmenar de Oreja, me parece que es. No, Colmenar del Arroyo, creo que es que hay 3 Colmenares de Colmenar del Arroyo. Bueno, pues hacen este programa mensual y una de las veces fue a dar su testimonio Juan Sánchez. Entonces él explica que él no sabía que eso, que estaba haciendo un daño a sus pacientes y que la gente a la que estaba formando para que fueran maestros de yoga o de Reiki, que les estaba introduciendo en el ocultismo, hasta que lo descubrió. Pero amigo, el enemigo lo aprovecha. Tú no sabrás que estás pecando, pero estás haciendo algo que abre una puerta al enemigo. Entonces, estos modos de adoración, o sea, de invocar pues al enemigo, pues es muy peligroso. Hoy día, pues cuántos niños están haciendo la Ouija a los 10 años, o el Charlie Charlie, que es una cosa semejante. El otro día publicaba yo un vídeo de 16 juegos satánicos que han hecho para los niños y preadolescentes. Satánicos, ¿eh? Entonces, pues claro, y a lo mejor los chavales no tienen ni idea de que tal juego, tal otro, pues que eso abre puertas y se meten en unos líos muy considerables. Y hacen consagraciones a Satanás, porque hay un momento en que el videojuego le invita a que se consagre al enemigo, ¿no? Y entonces, pues así funcionan las cosas, ¿no? Entonces, en la mayoría, desde luego mi experiencia es que la mayoría de las afecciones preternaturales que me he encontrado, en su origen siempre hay 2 temas, o bien prácticas ocultistas o bien maleficios que se han recibido. Siempre. Porque abren una puerta de tal dimensión que eso pues hace muchísimo daño. Veamos las invocaciones implícitas de los espíritus malignos. Cuando para que la puerta quede abierta no hace falta que uno lo haga con la intención expresa de acudir a los demonios. Pero si uno hace cosas que solo funcionan cuando ellos intervienen, pues entonces se produce el daño y se produce el problema, ¿no? El problema. Me acuerdo de un muchacho que me vino diciendo, bueno, pues que venía a verme porque se lo habían recomendado a sus compañeros. Decían, mira, no entendemos por qué tú no ligas nada. O sea, cuando salimos a salir con chicas y tal, pues tú es como si fueras invisible, no te hacen caso, tal, y no entendemos porque eres un tío normal, eres un tío que eres deportista, eres un tío, o sea, ¿qué pasa contigo? ¿No? Y es que había ido a un astralista que le había dicho, en el año 2020, este año, eso fue hace unos años, en el año 2020 encontrarás una chica que se interesará por ti. ¿Qué significa esa predicción? Es un maleficio. Que le está diciendo hasta el año 2020 ninguna chavala se va a interesar por ti. Claro, él había abierto esa puerta sin saberlo, al pedir ayuda a una astralista. Entonces esta le echó una maldición y lo fastidió porque efectivamente tenía un problema relacional tremendo y bueno, pues hay que quitar esas cosas. Una manera, por ejemplo, de invocación implícita, pues es el curanderismo, que muchos de los curanderos no saben. Y claro, como decía el Padre Amor, ¿cómo saber si un curandero es del enemigo o un curandero es una persona que tiene el don de curar, de hacer milagros? Decía el Padre Amor, por 2 cosas. Por los 2 primeros pecados capitales, porque el tercero, pues no podemos saber su vida privada, pero el primero y el segundo sí se ven muy fácilmente. La soberbia y la avaricia. Si el curandero quiere notoriedad y se considera la caña de España, vamos a ir lo máximo y el tal y no sé qué, o el curandero cobra, o te dice la voluntad, pero te está cobrando, claro, pues eso no es de Dios. Porque lo que es de Dios es la humildad,
y el dar gratis lo que gratis ha recibido. Esto no es mío, esto es un don que Dios me ha dado al servicio de la comunidad y por tanto yo tengo que ejercerlo sin cobrar ni un perique, nada, absolutamente nada, ni un peso ni nada. Entonces, pues eso es muy claro. Curanderismo, la adivinación, lo mismo. Tarotista, una pitonisa, un tal, a que no va a averiguarte nada si no está interviniendo un demonio. Entonces, cuando tú echas unas cartas para averiguar un tal, eso solo funciona cuando el enemigo interviene. Entonces, claro, ¿y qué pasa? ¿El enemigo es que sabe el futuro? No. Pero el enemigo tiene muchos más elementos para predecir el futuro que nosotros, porque son seres espirituales que tienen información de lo que pasa en todo el mundo, conocen a tus ancestros, te conocen desde que te engendraron, saben muchísimas cosas de ti, de tu entorno, de tus padres, tu árbol genealógico, etcétera, de influencias, etcétera. Y por tanto saben que hay unas herencias ancestrales, unas ataduras, saben que hay una serie de cosas y ellos pueden hacer unas predicciones. Y ellos no conocen el futuro, pero tienen mayor conocimiento. Luego, por ejemplo, ellos saben, por ejemplo, que una persona tiene un cáncer que nadie se lo ha detectado y que si no se remedia, no se descubre a tiempo, en 3 meses va a fallecer. Y te dicen, dentro de poco una persona llegada a ti va a morir. Y efectivamente, a los 3 meses va y fallece. El demonio no es que supiera el futuro, es que conocía el presente. Sabía que había un cáncer oculto que estaba trabajando el organismo de esa persona a llegar aquí. Entonces, ellos no conocen el futuro, ellos conocen el presente y pueden hacer predicciones. Y luego lo que hacen es que cuando tú le das autoridad al ponerte en sus manos, yendo al curandero, yendo al tarotista, pues al adivino no, pues tú les estás autorizando a atarte, a hacerte una maldición y que te digan, pues te va a ir mal en esto, te va a pasar tal cosa, vas a tener tal otra, vas a tener... Entonces, esto son maldiciones que te están haciendo. Ellos no lo saben, ellos están atándote y poniendo esos medios para que tú seas destruido. O sea que los amuletos son importantísimos, son como sacramentales de los demonios. Son objetos que están hechizados, que tienen una influencia maléfica, de los que se pueden servir para causar un daño, a veces daños muy graves. Yo me acuerdo de uno de los primeros casos de liberación así fulminante que me encontré, fue cuando una señora que tenía una posesión importante, pues pregunté al demonio en el nombre de Jesús, dime cómo se entra. Me dice, a través de la bola de cristal con el dragón negro. Entonces me dice el marido que estaba a la cabecera de la señora, ahí va, si habíamos quitado todos los objetos ocultistas que nos habían regalado, que habíamos comprado. Y eso no nos pareció que fuera ocultista, nos lo regalaron estas navidades pasadas, estaba ahí, bueno, se destruyó, se le echó agua exorcizada, se exorcizó, lo rompieron metiéndolo en un saco, lo rompieron con un martillo, se destruyó, se enterró con agua exorcizada y se liberó la persona. Porque la atadura que estaba utilizando el demonio para atraparla era ese amuleto. ¿Cuánta gente, pues que estás en una oración de sanación, de liberación o un exorcismo y empiezas a notar unos dolores en la oreja o en el lóbulo, no sé qué, y es que resulta que tiene un piercing? Y uno dice, pues a ver, pero si ese piercing no tiene ningún demonio, ningún dragón, ninguna serpiente, ninguna estrella de 5 puntas, ninguna invocación satánica, ningún signo del infinito, ningún tal. O sea, ¿por qué eso le está? O porque el que te ha hecho el piercing está contaminado y está haciendo pues, cosas que no debe. Entonces, aunque lo que te haya puesto, sí, te haya tatuado el Sagrado Corazón de Jesús, te lo ha tatuado un tío contaminado y por tanto te ha contaminado. Aparte de que hay que respetar el cuerpo, como dice la Biblia, y hay que evitar esos tatuajes y las cosas, es que el que te tatúa o el que te hace el piercing te puede estar contaminando porque está en el lado oscuro.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas cosas. Hoy día pues hay cantidad de formas de tarot, de I Ching, las runas vikingas, cartas astrales, horóscopos, escritura automática, curanderismo, el uso de amuletos, talismanes, pirámides, tréboles, herraduras, velas de colores para cada cosa, barritas de incienso de estas de los chinos, cuarzos de la suerte, del amor, del dinero, la mano de Fátima, que tiene el ojo de Horus ahí, que es un demonio más malo que el Malamén, el ojo azul, las máscaras funerarias africanas, egipcias, los atrapasueños, los elefantes, los búhos, las brujas, las haditas, los llamadores de ángeles, pues cantidad de cosas. Y hay que ir barriendo, eliminando. A veces en una casa dice, no sé qué nos pasa. Pues lo que les pasa es que han metido al enemigo en dentro. Y tienen esas puertas y entonces pues lo están pasando mal. Hay que destruir esos objetos echándoles agua bendita, no tocándolos, se rompen con un martillo, se queman y las cenizas se echan en un recipiente con agua exorcizada y se echa al alcantarillado, no al inodoro o al fregadero porque se atasca. Se manda al alcantarillado y ya está. Entonces hay que destruir esos objetos, hay que deshacerse de ellos y como hicieron pues los cristianos de Éfeso cuando vieron lo que les había pasado a los hijos de Esteban, que el demonio que poseído se había paleado y desnudado y destruido, pues se habían convertido, pero no habían destruido sus objetos ocultistas y trajeron todos esos pergaminos, todo ese material que tenían, hicieron una pira y dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, y el importe de lo que se quemó equivalía a 50.000 siclos. El siclo era el salario de un jornalero en un día. O sea que calculen ustedes el dineral que había en esos objetos de los que tuvieron que desprenderse. El mejor precio que se puede pagar para quitarse las contaminaciones ocultistas. Entonces, pues hay que muchas veces, pues cuando se hacen hechizos y maleficios, meten dentro de la casa algún objeto hechizado o hacen un entierro, un objeto que lo meten en una tumba y tal, y se hacen un ritual. Entonces hay que destruir en lo posible esos objetos y si no, pues el sacerdote o el diácono que lo destruya espiritualmente, ¿no? Que anule, nulifique, cancele todos los hechizos que puedan estar contenidos y todos los efectos que puedan estar afectando a la persona que está siendo afectada. Y luego, pues también dentro de esas invocaciones implícitas están todas esas formas que ya hemos hablado de la nueva era, pues el control mental del método Silva, la sofrología, los viajes astrales, el Reiki, búsquedas de poderes parapsicológicos, yoga, el eneagrama, imágenes de deidades hinduistas, de Buda, la cienciología, el pendurismo, y otros muchos. Y ojo, que me he encontrado con sacerdotes exorcistas que estaban utilizando el péndulo y habían contaminado más aún a su paciente a culpa del péndulo. Otro sacerdote que utilizaba la lámpara de sal, o sea, es que a veces otro sacerdote que utilizaba a un poseído que lo acompañara para preguntarle qué demonios tenía el otro poseído. Claro, salía peor de lo que entró. No sé qué me pasa, pero me ha impuesto a las manos ese señor que estaba ahí, claro, estaba poseído, y no se puede. ¿Cómo vas a combatir al demonio utilizando al demonio? Eso lo decía Jesús. Si Satanás lucha contra sí, su reino se destruye. No se van a combatir, van a realimentarse, va a haber una interactuación entre los demonios y van a salir peor, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1875 se funda
una sociedad teosófica que trata de promover una cultura no cristiana, anular todo lo cristiano, ¿no?, en la sociedad. Y entonces pues empezaron a trabajar y se fueron introduciendo en el mundo de la cultura, en el mundo de la literatura, de los vídeos, del cine, los mangas, pues, o sea, todo tipo de cosas. Entonces, pues, todas las religiones son equivalentes, pues empiezan a Cristo es igual que Buda, que Lao Tse, Confucio, que Mahoma, etcétera. Y al final, claro, acaban anulando toda fe en el Dios verdadero, ¿no? Entonces, pues esto se ha ido introduciendo y se ha introducido a través de símbolos, el gusto por lo monstruoso, las películas de terror, esos símbolos como el arco iris de 6 colores, como signo de culto a la naturaleza y de conexión con Lucifer, que es el gran espíritu universal, el símbolo hippie de la paz, pues el pentáculo que ya hemos hablado, la estrella de 5 puntas, la cruz gamada como señal de suerte, la S dividiendo el círculo propio del yin y el yang, ¿no?, el taoísmo, ¿no?, que dice que el bien y el mal acaban fusionándose, es el relativismo total, que todo da igual, ¿no? El bien y el mal acaban siendo la misma cosa, ¿no? Entonces le suelen dar un aspecto de pseudocientifismo, ¿no? Pero bueno, acaba en un relativismo moral o que todo es equivalente, una visión del cristianismo mezclada con lo budista, el zen cristiano, o sea, y ves que hay parroquias, hay sitios, colegios mayores de religiosos y de religiosas, colegios donde están haciendo esas prácticas y que están, vamos, y tan contento, y se lo dices, o sea, bueno, eso no pasa nada, verdad que los obispos han dicho, bueno, ellos que sabrán, tal, pero así han perdido la fe completamente y no son conscientes de haberlo perdido, ¿no? Y ojo, que no me estoy refiriendo, cuando hablo, por ejemplo, del yoga, al Kundalini Yoga, que es la serpiente, invocar al espíritu de la serpiente, sino que es todo el proceso del yoga. De hecho, en los manuales donde se explica cómo hacerlo, aclaran que si sube demasiado el espíritu de la serpiente desde el primer chakra, que está en los genitales, hasta el cerebro demasiado rápido, que la persona se puede quedar poseída o loca. Así te lo dicen ellos. Y basta ver el vídeo de los dioses de la nueva era en YouTube, los dioses de la nueva era. Son 58 minutos, donde explican, entrevistando a yogis, o sea, a maestros de yoga orientales, que se ríen de los occidentales y dicen, entonces creen que son unas técnicas de relajación. Para nada, esto es todo un proceso religioso en el que nos tratamos de diluir nuestra energía en la energía cósmica que es Brahman. Entonces, bueno, pues vale la pena. O sea, ojo con estas cosas, ¿no? Ahora que llega Halloween, cuantísimas familias no saben el lío en que están metiendo a sus hijos, los terrores nocturnos que les pueden venir, los problemas de contaminación. No significa que por haber ido a Halloween, que a todos, no significa que a todos, pero que puede pasarle, por supuesto, y cosas muy graves. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y luego está lo que se llama la invocación expresa de los demonios. Cuando tú ya, a través de prácticas de magia, invocas expresamente a los espíritus, o bien magia blanca, para hacer un bien, entre comillas, para hacer un bien pero a costa de unos daños, o para hacer un mal, para destruir, arruinar a una familia, destruir una persona, matar a alguien, destruir su matrimonio con un amarre, enfermedades, provocarle enfermedades, hacerle vudú, macumba, subbandas, o sea, es pues eso, invocaciones a los espíritus malignos para hacer daño a las personas. Entonces, pues hay que saber que todo eso pues es muy peligroso. Las cartas astrales, o sea, todo eso en el mundo de la magia blanca, pues bien. Lo mismo pasa con la magia negra,
que esos maleficios que hacen para destruir a las personas, pues a veces utilizan pociones, hechizos, drogas, amuletos, maldiciones, encantamientos, para realizar y hacer estos males, ¿no? Esto, pues claro, a veces cuando se ha hecho una cosa de estas, pues puede tardarse tiempo en conseguir que la persona se libere, ¿no? Y quería tratar, no quería acabar este tema de la segunda puerta del contacto con el ocultismo, que hay que combatirla, pues hace un test, un cuestionario solo proporcionario de ocultismo, se rellena y lo que uno encuentra lo mete en la oración de ocultismo que viene en el libro Las 6 puertas y se abjura durante un mes, 3 veces al día, pues de todo contacto activo o pasivo que uno haya tenido con el mundo oscuro. Pero digo que no quería acabar sin referirme a los pactos con Satanás. O sea, una de las cosas de prácticas ocultistas es identificarse con Satanás y pactar con él. Es de las cosas más graves, de los rituales más graves que se pueden cometer, ¿no? Y que, pues, hay que decirle a la gente que no son irrevocables, aunque el enemigo te diga, no, no, tú ya estás en mis manos, no, no. Dios está por encima. Si uno acude a Dios, si uno abjura de ese pacto, pues puede liberarse de él. Lo que pasa es que, claro, el enemigo te va a pasar factura. Como le explicaba a una persona que había estado en una secta satánica, haciendo muchas cosas muy, muy terribles, y se convirtió en Lourdes. Entonces tuvo 3 años creciendo espiritualmente sin que le pasara nada. Pero al tercer año, después del tercer año, empezaron a sucederle unas vejaciones brutales. Y entonces, cuando vino a verme, le expliqué, mira, Dios, que es muy bueno, ha querido que te afianzaras en la fe antes de que el demonio, dejara al demonio que te pase factura, porque tú le has dado unos poderes sobre ti, poder de dañarte, por haber hecho estos rituales, haber profanado estos sagrarios, haber realizado estos cultos satánicos en altares cristianos, haber seducido a una serie de sacerdotes jóvenes, o sea, tú ahora el demonio te está pasando factura por todo esto que has hecho. Pues no te preocupes, vamos a hacer las oraciones correspondientes, cerrar las puertas y llegará un momento y efectivamente esa persona dejó de estar afectada después de un tiempo, pero tuvo que pasarlo muy regular. Estuvo temporada que no podía dormir, estuvo temporada que no podía comer, estuvo temporada que no podía ir al baño, estuvo temporada que se hinchaba y se ponía terrible, con unas alergias inexplicables, que los médicos no entendían qué le pasa a esta tía. O sea, y era todo la venganza, la represalia, el precio que tenía que pagar para liberarse y por las cosas, las puertas que ella había abierto al enemigo, ¿no? Entonces, pues esto, pero vamos, que se pueden romper esos pactos y que hay que encomendarse al Señor y que nunca hay que desesperarse. Una persona se le puede decir que se desespere, ¿no? Yo siempre suelo contar una de mis primeras experiencias con el mundo oscuro que tuve en Córdoba, allá por el año 95, que vino pues una persona que tenía un hijo que llevaba 20 años postrado en la cama. Está poseído. Y digo, bueno, yo fui y tal, no me pareció esto ya poseído, pero sí estaba totalmente destrozado. Desde los 12 años, un chaval que pintaba unos cuadros preciosos y bueno. Entonces, pues claro, la familia no me dijo que habían ido a todo tipo de curanderos, de brujos, pero yo quise hablar con todos ellos, una familia de muchos hijos, y entonces una de las niñas, que era un amor de chaval, una chica muy inocente y muy buena, sin doblez, sin mentira, pues esta no me ocultó lo que estaba pasando. Me dijo, no, bueno, lo que pasa es que aquí ha venido mucha gente que le ha cobrado a mis padres muchos miles de pesetas, eran los tiempos de la peseta, todavía en España, no estábamos en el euro, muchos miles, pues digo, ¿pero qué le cobraban? Y pues, por ejemplo, cada vez que venía le cobraban 90.000 pesetas, que en aquellos tiempos era un dineral. Bueno, y no le hicieron ningún bien y tal. Total, que descubrieron que la madre de él le estaba haciendo vudú al nieto para
fastidiar a la nuera, a la madre del chico, a la nuera suya. Y entonces, pues, habían descubierto eso con una foto que habían visto llena de agujeritos y tal. Y dije, quiero entrevistarme con tu madre. Dijo, es imposible porque, pues, esta persona, pues, no hace tiempo que no tengo trato y tal. Total, que conseguí entrevistarme. Y entonces, en la entrevista, pues, estuve haciéndole ver la gravedad de lo que estaba haciendo. Ella no lo quería reconocer, pero tampoco lo negó. Pues si le hice ver, le insistí en que podía salir de eso, que todavía tenía remedio, que era una persona mayor, que tenía remedio, que tal, que estaba como una rosa. Total, que cuando salgo, el hijo me dijo, bueno, venga, lo voy a llevar, voy a darle las gracias a mi madre por haberlo recibido. Volvió al coche y nos fuimos, me llevó para casa. Y a los 2 días me llama, padre, le llamo para 2 cosas. Una me la dijo como con una insensibilidad, claro, es que detestaba mucho a su madre por el daño que les había hecho. Dijo, ayer murió mi madre. ¿Y de qué? Dijo, pues de nada, dice el médico que de muerte natural. ¿Pero cómo de muerte natural? Sí, que no tenía nada. Y entonces, y me dice, y segunda cosa, ¿qué es lo de las llaves? Y es que durante la entrevista yo había unas llaves en la mesa en la que estábamos sentados la señora y yo, y yo manipulé las llaves, estuve manipulando, las toqué, habiéndome untado los dedos en agua bendita. Y entonces ella lo percibió. Entonces, cuando salió y el hijo fue a despedirse, le dijo, este señor que me has traído no es un exorcista, como me has dicho. ¿Cómo que no, mamá? Perdón, no es un sacerdote, como me has dicho. ¿Cómo que no? Sí, es un exorcista. ¿Y por qué me dices eso? Por las llaves. ¿Qué llaves? Dice, yo sé lo que me dijo. Fueron sus últimas palabras. Entonces, claro, ya se ve que el enemigo percibió que esta mujer vacilaba. La que la había utilizado para el mal, porque era un instrumento para el mal, no quiero dar más datos, para que no se sepa de quién se trata. Y pues ahora, en esa conversación, empezó a vacilar. Entonces, por eso la mató, para evitar que se convirtiera. Yo por eso siempre he pensado que esta mujer se salvó y que estará en el purgatorio, purgando lo que tenga que purgar, pero que se salvó. Porque ella había empezado en ese proceso de arrepentimiento, de cortar con el enemigo. Cuando ya el enemigo no le interesaba, es por lo que quiso deshacerse de ella. Y por eso, sin explicación natural, la mujer falleció. Pero mientras puede utilizar a la persona, hace que le vaya todo muy bien y que la protege todo lo que puede, no deja a los otros demonios que se le acerquen, etc. Entonces, es los pactos con Satanás que se pueden destruir y que se pueden solucionar con la ayuda del Señor siempre, porque Él es misericordioso y siempre nos ayuda. Y aquí dejamos esta segunda puerta hasta la siguiente intervención, en que veremos la última de las 3 puertas de las que uno tiene responsabilidad. Adelante, padre, muchas gracias. Después de referirnos a estas 2 primeras puertas de las que somos responsables, detrás de las que no, hay gente que cuando una persona se encuentra con alguien que tiene una de las 7 afecciones preternaturales del enemigo, esas acciones extraordinarias, dice, algo habrá hecho, que es lo mismo que hicieron los amigos de Job, a quienes Dios, si miran el capítulo 42 del libro de Job, Dios les riñe, Yahvé les riñe, porque han dudado de Job, han dicho que había hecho, cuando en realidad, como explica el capítulo 1 y el capítulo 2, el único responsable de esas desgracias, en ese caso, era Satanás. Entonces, pues, claro, hay gente que piensa eso, pero eso no es así. Hay un libro, que lo tengo aquí, lo que pasa es que ahora no lo lo utilizaremos en la siguiente puerta, que es un libro que se llama Santos Poseídos. Gente que han estado con posesión y eran santos. Entonces, pues eso es muy importante, saber que hay posesiones o hay afecciones en las que el interesado ha tenido una responsabilidad.
más o menos consciente, pero ha tenido una responsabilidad. Pero hay otras que no. Entonces estamos viendo esas 3 primeras puertas en las que uno tiene responsabilidad. Luego se tratará también, otro de los ponentes se referirá a esa 4ª puerta de las relaciones con amistades indeseables y con enemigos, o sea, con gente tóxica que nos puede hacer daño, que a veces son los propios padres, que hay gente que decirle, tú no puedes seguir tratando a tus padres porque te han rechazado de plano desde siempre y cada vez que te ven te machacan. Y gente que no aprende, ¿no? Pues tienen el síndrome de Estocolmo y están todo el día deseando arrastrarse a ver si consiguen que su padre le diga algo bonito por primera vez en la vida. Y no se lo va a decir porque es patológico. Entonces, eso conviene saberlo y para trabajarlo. Pues digo que la 3ª puerta es una puerta que hace referencia a un tema que requiere una sanación interior, que es el resentimiento, el rencor. ¿Qué es rencor? Es lo mismo el resentimiento. Resentimiento es resentir, volver a sentir. Te han hecho una herida. Si tú te mantienes rencoroso, entonces vas a mantener abierta la herida de tu corazón. Vas a seguir sintiendo las consecuencias y no te puedes sanar, porque no se va a cerrar la herida. No se va a cerrar. El otro día me hablaban de un pariente mío, pues que en una intervención quirúrgica el cirujano se excedió, le cortó una parte que no tenía que haber tocado y entonces, pues claro, lleva desde el mes de mayo del año pasado, ¿no? De 2020-2019, que la herida se va cerrando poquito a poco, tiene todos los días que hacerse una cura, la esposa tiene que en un cuidado infinito pues ir tal para que vaya cerrando poco a poco la herida, porque mientras esté abierta la herida, no se cura. Pues eso es el resentimiento, que el mantener esa herida que nos hace muchísimo daño. ¿Qué significa la palabra diablo? Diabolos viene del griego, diabolos. Diabolos significa acusador separador. Es el que nos separa de los demás, nos separa de Dios, nos separa de nosotros mismos, nos separa de la vida que Dios nos ha dado, nos separa del mundo en que tenemos que vivir, acusando, es decir, viendo lo negativo, poniendo lo negativo. Son gente que está todo el día maldiciendo, todo el día viendo lo negativo, todo el día que tienen un resentimiento en su interior tremendo. A veces viene porque se han sentido rechazados ya desde el seno materno, cosa que sucede, o sea, que hay gente que ha sido rechazada. Hoy me contaban de una chica que fue rechazada totalmente, el padre no quería hijos y entonces pues fue rechazada, nunca la quiso. Además, la psiquiatra le ha dicho que está segura de que el padre abusó de ella cuando era un bebé, tenía 2 o 3 años, y siempre ha sido machacada sistemáticamente por esa herida de rechazo. Claro, pues eso te puede marcar y te puede hacer, si tú tienes que saber cerrar esa puerta. El rencor es deleterio, porque nos aparta de todos, hace que solo veamos lo negativo de la gente y son heridas que no cicatrizan, y es súper tóxico. Se convierte además como en un clima que facilita, pues por ejemplo, el sistema inmune se debilite y que aparezca un cáncer. Es muy frecuente. Yo cada vez que me dice, esa persona le ha salido un cáncer, le pregunto, ¿ha habido algún acontecimiento en tu vida reciente próximo a la detección de este cáncer de mama o este cáncer de hígado, este cáncer? Pues sí, que me divorcié. ¿Por qué te has divorciado? Pues porque mi marido me ha sido infiel o mi mujer me ha sido infiel y entonces pues tal, y lo he pasado muy mal y tal, cáncer. Entonces, lo primero, que es aparte de imponerle las manos y pedir a Dios su sanación, y aparte de que siga su tratamiento, lo primero, vamos a perdonar. Que perdonar, ahora voy a explicar lo que es el perdón. Perdonar no es que no ha pasado nada, ni perdonar es que aquí, pues como si no hubiera sucedido. No. Perdonar es, yo perdono porque primero estoy reconociendo que esta persona me ha hecho un daño muy grave y por eso necesito perdonarla, porque me ha hecho daño. Si no tuviera importancia, no tendría que perdonarla. Perdonar es fundamental para que
la persona pues vaya sanando. Me he encontrado con gente que tienen verdaderos récords en la sanidad pública, ¿no? De enfermedades, tal, que no acaban de, que los médicos no le encuentran la causa, y en el fondo es que tienen un tema de rencor en su corazón. Han sufrido, se han visto rechazados, no han conseguido perdonar y tienen una vida súper tóxica. Entonces, pues es lo primero que hay que ayudarle a esa persona a trabajar el perdón. El perdón no es un sentimiento. La gente se confunde y dice, yo es que no puedo perdonar. Te estás equivocando. Claro que puedes perdonar. Lo que no puedes es dejar de sentir aversión al daño que te han hecho. Pero hay que odiar el pecado, no al pecador. El pecador hay que desearle la conversión. Entonces, el perdón, ¿qué es? Es un acto de tu voluntad, con el auxilio de la gracia del Espíritu Santo, sin el cual auxilio es imposible, totalmente imposible. Un acto de la voluntad por el que yo tomo la decisión de no odiar, de no vengarme, de no hacer daño a esa persona, sino de desearle que se convierta, que reconozca y que repare. Por tanto, el perdón es un acto unilateral. Yo no necesito que la persona cambie para perdonarla. Es un acto tuyo o mío. Y, ya digo, ayudado por la gracia, con la ayuda del Espíritu Santo. Es imposible perdonar sin la ayuda de Dios. Y además, sabiendo que es algo prioritario, porque desde luego, si encima del daño material que te ha hecho, si encima del daño emocional que te ha hecho, consigue que tu espíritu se vuelva perverso, entonces sí que te ha destrozado la vida. No, hay que perdonar. Siempre suelo decir que el perdón no es un acto, sino que es un camino. Es un camino. Es un camino porque es un modo de vivir la vida. Es un modo de vivir la vida. Es un camino complejo que parte de la voluntad y que poco a poco va sanando tu afectividad. Como decía Jaime Balmes, en el criterio dice, cuán largo es el camino de la cabeza al corazón y del corazón a las obras. Cuán largo es el camino de la voluntad a los sentimientos. No se consigue poner paz en el alma, pero si se consigue que entre el Espíritu Santo. A abrirle la puerta al Espíritu Santo en el momento en que uno empezó a perdonar. Esto es básico siempre. Yo, por ejemplo, una de las cosas, de las satisfacciones más grandes que he tenido cuando me he encontrado, eso pasa mucho, tú le echas los demonios a una persona con la ayuda de Dios y de pronto ves que se han ido todos y que no sale del trance. Dice, aquí ya todo cerrado. Y ves que, por ejemplo, empieza a mover el hombro. Digo, ya está, ya sé lo que hay. Y hay almas que están en el purgatorio que son almas que están atrapadas, que no han aceptado su muerte, que están atrapadas, atenazadas por el odio, el rencor, el resentimiento, y mientras no perdonen, no consiguen encauzarse en su purgación. Es imposible. Tienen que, para pedir perdón a Dios, primero tienen que ser capaces de perdonar. Y porque el Señor lo dijo, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No puede dirigirse a la misericordia de Dios a pedirle que lo salve si ella no ha perdonado. Entonces hay que ayudarles a esas personas. A veces son bebés, hasta de 2 días me he encontrado con la píldora del día después y sabía perfectamente el farmacéutico que se lo había hecho, el auxiliar que no sé qué, los papás que habían tomado la decisión, lo sabían todo y no podían perdonar. No podían. Y fíjate que eran bebés que no habían cometido ningún pecado. Pero la misericordia del Señor no les podía alcanzar hasta que no perdonaran. Entonces había que, con la ayuda de la Virgen, hacerles crecer hasta una edad en que se pueda hablar con ellos. Después hay que hacerles ver que tienen que perdonar y te dicen, no, yo eso no lo puedo perdonar, porque se han sentido rechazados existencialmente. Y entonces la pregunta del millón, que siempre ha sido en la puerta
que me ha abierto a que estas criaturas pudieran perdonar. Era el decirles, a ver, ¿tú quieres que tus papás hagan lo que te han hecho a ti, a otras personas? Dice, no, ellos no quieren que otros sufran lo que ellos están sufriendo. Y entonces les explica, pues mira, para eso es imprescindible que tú le despejes a Dios el camino de conseguir la conversión de sus corazones, liberándolos de tu odio, de tu resentimiento, de tu deseo de venganza. Y lo entienden. Y venga, vamos a hacer la oración de perdón. Empieza, Señor, yo te alabo y te bendigo por mis padres, porque sé que los has creado para el bien y no para que me hicieran esto. Con tu ayuda, Señor, los perdono y los declaro libres e inocentes de toda culpa, no porque no la tengan, sino porque al convertirse, la gracia de tu conversión que te estoy pidiendo en este momento, van a liberarse de todas esas culpas. Y yo los perdono. Tercero, te pido, Señor, que les quites de sus ojos esa visión negativa que tienen de mi persona, que me dieron como una carga, este embarazo, este tal, que cámbiales la mente. También te pido perdón por cuanto mi actitud hacia ellos no ha sido la correcta, porque ha estado marcada por el resentimiento, el deseo de venganza. Y finalmente, Señor, te pido que cortes toda atadura que haya quedado en mis padres o en mí como consecuencia de estas acciones. Y pongo esa atadura a los pies de la cruz de Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Y después de que lo han ido repitiendo, es una maravilla. Inmediatamente les cambia la cara y ya se encauzan, les suele venir la Virgen a recogerlos y se van de la mano de la Virgen y de su ángel de la guarda, no sé, al encuentro con nuestro Señor. Llevan al cielo directamente, porque en cuanto hacen el bautismo de deseo, ya el Señor, como no tienen más que pongar, son inocentes, lo único que tenían, que les retenía era el resentimiento, pues se van para el cielo. Una maravilla, es de esas satisfacciones bonitas. Me acuerdo el verano pasado, cuando les contaba, estuve en Ecuador, bueno, estuve en México, en Estados Unidos, en varios países, ¿no? Pero uno de los países, el primero al que fui, que motivó todo el viaje, luego ya los otros se fueron apuntando, pues fue el obispo, un obispo suizo, misionero del cantón de St. Gallen, de Suiza, allí el cantón alemán, que es don Bertrand Wick, que es obispo de Santo Domingo de los Colorados. Bueno, pues uno de los días, cada día, fue una semana, ¿no? 5 días. Los 4 primeros por la mañana, desde las 8 de la mañana, nos levantamos a las 5 para rezar y tal, la misa, y luego a las 8 desayunar, y a las 8 empezaban las clases a los sacerdotes, estaba toda la diócesis. Y interrumpíamos a la 1 para almorzar, allí se almuerza a esa hora, que a mí siempre me llamaba la atención que no tomaban agua, sino unos zumos, que a mí los zumos no me gustan nada, lo dulce en general no me atrae. Y entonces, pues, pero bueno, no me quedaba más remedio que tomar aquello porque si no me moría de sed. Y entonces, pues, y después, por la tarde, pues solía ver cada día, el primer día me llevó a un monasterio de carmelitas que querían que, bueno, estuvimos con ellas unas horas. Luego, pues, y luego a las 6 de la tarde, había de 6 a 10, una sesión de 4 horas para laicos, en un local enorme que tenían para 600, 700, 500 personas, según los días, y un local enorme que tenían allí en la casa de espiritualidad. Total, que un día, el tercer día, me dice un Bertrand, hoy lo que quiero que hagas, otro día me trajo gente para que las atendiera, otro día tal, y dice, hoy lo que quiero que hagas es una sesión práctica. Digo, a ver, ¿eso en qué consiste, don Bertrand? Y me dice, sí, que todo lo que les estás explicando, que lo vean en acción. Dile al padre Pedro Ressinger, que era el exorcista, es el exorcista diocesano, un misionero también, alemán, como él, pues que te traiga el caso de posesión más grave que tenga, y entonces hacéis una oración con los, eso sí, no para todos, porque eso hay gente que le puede afectar, entonces con los exorcistas, porque habían venido además de los sacerdotes de la diócesis, muchos de los exorcistas del país, los exorcistas y aquellos sacerdotes de la diócesis que libremente se vean movidos a participar.
Y estábamos 20 y pico personas. Entonces, pues primero le rezamos al chico que trajo el padre Pedro, luego uno de los presentes dijo, pues creo que la madre, por lo que he visto, observado de la madre, está peor que el muchacho. El muchacho tenía 20 y pico, 30 años, y la madre pues tenía unos 50 y tal, y le rezamos a la madre también. Y cuando acabamos, que esto era a las 2 de la tarde, pues yo ya decía, bueno, pues un descansito, ¿no? Pues para un poco de descanso y tal, y salimos y me encuentro a una señora con su hija, una hija de unos 17, 18 años, no que fuera de color oscuro, sino oscura espiritualmente y tal, y me dice, padre, ¿es usted el padre tal? Sí, a su salida, pues dice que nos tiene que ayudar, pero ¿qué sucede? Pues que no ve a mi hija, pues sí la veo, y dice, pues nos tiene que ayudar, pero ¿qué desea? Pues que le rece. Bueno, lo que pasa es que esto no se hace así, aquí en la diócesis tiene la costumbre, mire, ahí al lado está el obispado, vaya usted, le dice, no, padre, estará acomodado. La cananea, ¿no? La sirofenicia, que no cedía ante las dificultades que le ponía nuestro Señor. Y entonces, no, padre, ayúdenos ahora. Total, miré a los otros 20 y pico sacerdotes, les dije, ¿qué hacemos? Y entonces todos asintieron con la cabeza, dijeron, sí, le rezamos. Pues nada, para la capilla de nuevo. Entramos, estuvimos rezando, y al cabo de un rato de oración, que íbamos, ¿no? Pues la chica se liberó, pero no salía del trance. Y entonces aparecieron dos muertos, dos almas errantes, que estaban apegados a esta chica. Un primero, que era un muchacho de 34 años, me acuerdo del nombre, que había sido asesinado. Le pregunté, ¿y cómo moriste a los 34? Un accidente. Y dice, ¿qué accidente? Me asesinaron. No perdonaba. Y luego ya perdonó y se liberó y pudo ya encauzarse al Señor, se fue feliz. El tío. Luego le dijimos a la madre, oye, ya chica, no tienes que hablar con los muertos, pues entonces te pegan, claro, tú tienes una mediunidad enorme. Y, bueno. Y luego apareció una chica de 4 años, que no digo su nombre, y ahí en ese caso el espíritu me puso no preguntar qué le había pasado, porque la niña tenía una cara de mala idea, de estar súper resentida, súper tal. Entonces lo que hice fue simplemente preguntarle, ¿conoces a tu ángel de la guarda? Dijo, sí. Digo, ¿por qué lo conoces? Dice, porque está conmigo siempre. ¿Y con él te irías a los pies de nuestro Señor? Dice, no. Me imagino el pobre ángel estaría súper decepcionado, ¿no? Porque no le echaba cuenta, ¿no? Y le dije, ¿y conoces a María Santísima, la Virgen? Dijo, no sé quién es. Pues hombre, la Madre de Jesús, que nos la dio como madre. Dijo, no la conozco, dijo la chavala. Y digo, pues vamos a pedirle que te ayude. Y entonces invoqué a la Virgen, dije, madre, ya ves a esta hija tuya, como está, ven, ayúdale. Y de pronto le cambia la cara a la niña, tiene una cara de mala idea enorme, se le pone una cara de embeleso impresionante y le dije, ¿qué ha venido la Virgen? Y habla muy bajito, pues se ve que la Virgen le infundía, inspiraba un respeto muy grande, ¿no? Y estaba con una cara feliz y le digo, es muy guapa, ¿verdad? Y dice la niña, sí, es muy guapa. Y entonces la pregunta del millón, que ahí fue poner el estoque al toro, ¿no? A ver si jugársela. ¿Y con ella te irías a los pies de nuestro Señor? Y dice la chavala, con ella sí, qué bonito. Con ella sí. Entonces así lo hicimos, le dijimos, madre, pues venga, le das la mano a tu ángel, a la señora, no mires a ningún otro espíritu que te encuentres en el camino y vas a nuestro Señor para que Él te abrace y que tú pues ya puedas encauzarte y puedas ir a la casa del Padre. Fue precioso. Y inmediatamente salió del trance la chica que no salía del trance y que ya no se había enterado de nada de lo que había sucedido porque todo esto le había entrado por su consciente, cosas que le habían pasado en su vida consciente y por tanto cuando entraba en trance perdía la conciencia, ¿no? Y ya dimos unos consejos y tal. Fue una sesión de 3 en 1, o sea, de 3 intervenciones por una que pensábamos y luego además en una de ellas con 2 almas errantes, ¿no? Que fue muy instructivo para todos los presentes porque no se lo habían encontrado nunca, ¿no? Entonces, es muy importante el perdón.
sin perdón no se puede avanzar. Decíamos que no hay liberación sin conversión, no hay liberación sin sanación. Pues sin sanación del rencor, sin sanación de las heridas que nos llevan al rencor, no hay liberación, pero que no la hay. Y además no hay sanación física tampoco, ¿eh? No hay sanación física. Entonces esto es un punto que hay que trabajarlo muchísimo, con mucha fe, con mucha ilusión. Y hay que, es un proceso, ya digo que el perdón no es un acto de la voluntad, sino que es un camino, es un modo de vida, es un modo de vivir perdonando a las personas que nos van haciendo daño y que nos vamos a encontrar, pues como decía Jeremías, soy un hombre pecador, metemos la pata y hacemos daño a los demás, rodeado de pecadores que nos cometen injusticias y que si no perdonamos, el corazón se resiente y no vamos a avanzar en nuestro proceso de crecimiento espiritual ni en nuestro proceso de liberación ni de sanación. Entonces hay que liberar los rencores que pueda haber, no solo en el consciente, muchas veces hemos perdonado ya todo eso, otras veces a medias, ¿eh? Uno luego se examina y dice, pues a esta persona no la he perdonado del todo, porque cada vez que me la encuentro le suelto un rabotazo y lo señal de que no está muy perdonada, pero bueno. Pero también hay que perdonar las heridas que se han producido y que están en el inconsciente, que son los primeros meses de vida intrauterina y los meses de vida intrauterina y los primeros meses de vida extrauterina, donde todo no ha sido nada racional, sino todo por medio de neurotransmisores y hormonas. Y, por otra parte, hay que perdonar las heridas que están en el subconsciente, que son acontecimientos que nos han sucedido, que no somos capaces de cargar con ellos y nos hemos relegado al subconsciente. Y hay que perdonarlo también. Por ejemplo, como comentaba de esta persona que me decía esta mañana, que el psiquiatra le había dicho a su hija que había sido abusado por su padre. Entonces, eso lo tiene en su subconsciente, pero tiene que perdonarlo. Mientras no se perdone, no se cura. Yo recuerdo y lo cuento siempre, cuando yo era exorcista, tenía un equipo que el Señor me había puesto de gente, bueno, por una parte un grupo de intercesión y luego un grupo de auxiliares o servidores que me acompañaban, ¿no? Y se iban repartiendo. Yo solía tener unas 55 intervenciones semanales, aparte de la parroquia, aparte de mis clases de teología y tal, pero iba metiendo esas intervenciones de lunes a domingo y se repartían los auxiliares entre los 12, pues cada uno 2 o 3 intervenciones y para poder, o 4, ¿no? Pues para poder que no estuviera sin compañía en ningún momento. Y uno de los que más me ayudaban era una persona que es médico, una persona con una vida de piedad muy intensa, tal. Y de pronto, claro, teníamos nos dijeron una serie de grupos satánicos que nos hacían maleficios constantemente. Pero yo procuraba proteger al equipo y no les pasaba. Pero un día, esta persona que tenía, que me ayudaba tanto, que era médico, pues le aparecieron 2 tumores, 2 cánceres, en cada uno en un lóbulo del hígado, pronto inoperable. Y bueno, lo pusimos en oración, el Señor reveló que eso procedía de un maleficio que él había vivido, que se iba a curar, el Señor lo iba a curar, pero que iba a ser un proceso largo y penoso. Entonces yo me planteaba, ¿por qué largo y penoso? Aquí tiene que haber algo de sanación interior, porque si no iría mucho más rápido. Y luego, ¿por qué a esta persona le ha hecho efecto y a los otros 11 y a mí no nos ha afectado los hechizos que nos están haciendo? Y entonces, de pronto un día, hablando con esta persona, descubrí que era una persona que había sido adoptada. Y por tanto había sido adoptada a los 7 años, tenía unas heridas de todo el tiempo de su gestación y luego los 7 primeros años en su subconsciente. Cuando empezó a perdonar desde el subconsciente y del inconsciente todas esas heridas que tenía, pues empezó el proceso de sanación. Hoy día, bueno, el Señor hizo un milagro en el sentido de que uno de los cánceres que estaba en la entrada al hígado junto a las vías, no sé qué, no me acuerdo qué vías eran,
y entonces, pues, ese cáncer se trasladó al otro lóbulo, con lo cual estaban los dos lóbulos en un mismo, los dos cánceres en un mismo lóbulo hepático, le extirparon esa zona y está ahora mismo al 70% de la función hepática, viviendo estupendamente, todas las revisiones que se hacen dando negativo, estupendamente, ¿no? Pero ya digo que hubo que sanar el inconsciente y el subconsciente. Y el Señor decía pues, que hay que perdonar 70 veces 7, que significa siempre. O sea, que es un camino que hay que emprender y que hay que vivir con mucha ilusión. ¿A quiénes tenemos que perdonar? Pues tenemos que perdonar, en primer lugar, a los demás, empezando por los papás, porque siempre ha habido cosas, que si hubo un rechazo inicial, que si querían un bebé y era una bebé, o al revés, querían una niña y era un chico, que si, o sea, muchas veces se producen cosas que hay que perdonar, que sanar, ¿no? Luego, a los hermanos, a los profesores, a los compañeros de colegio, la gente que nos ha hecho daño, al cónyuge, a los hijos, hay que perdonar. Siempre, todo lo que veamos que nos ha hecho algún daño a lo largo de nuestra vida, hay que perdonarlo. Porque sin ese perdón no se va a producir ninguna liberación. Es un aspecto imprescindible. Es el perdonar a la gente, a los compañeros, a la gente que nos ha... El demonio pues, va a tratar de impedírnoslo, de que se vuelvan a producir ataques para que volvamos otra vez a mosquearnos, etc. Bueno, es un primer paso. Luego hay que perdonar a Dios. Porque muchas veces lo hemos culpado de cosas que Dios no tiene ninguna culpa. Dios no castiga, en el sentido de hacer un mal para conseguir un bien. No, Dios corrige y lo que hace es que permite que determinados líos que nosotros nos hemos metido y nos da la gracia para que al recibir las consecuencias podamos reaccionar positivamente. Pero Dios no hace el mal lo hacen los demonios y la gente cuando comete pecados. Entonces, Dios nunca hace ningún mal. Y eso pues es importante, el reconocer y perdonarlo, la oración del racionalismo, de apuración del racionalismo, que antes hablábamos del racionalismo, tiene una componente de perdón a Dios muy importante y que es básica. Y luego, en tercer lugar, hay que perdonarse uno a sí mismo, porque ¿qué es lo más difícil? Perdonar a Dios, pues es algo importantísimo. Hay gente que pues, se muere un hijo suyo y que entonces se aparta de Dios porque lo culpabiliza y dice, vamos a ver, primero, ¿qué fe tenía? Ha perdido la fe, no has perdido la fe, no la has tenido nunca. Pues si tú confiaras en el Señor, nunca le atribuirías que haya sido el causante, el asesino de tu hijo. Jamás. Entonces, o sea, hay que trabajar eso. Pero luego hay que perdonarse uno a sí mismo. Y eso es lo que cuesta más. Porque, a ver, los demonios de culpa son muy insidiosos. El demonio de culpa, cuando Dios nos ha perdonado, el demonio de culpa nos dice, no, pero tú esto no tiene perdón. Dios te habrá perdonado, pero esto no tiene perdón. Entonces te quiere llevar a la desesperación. Te quiere llevar a que tú te pongas por encima de Dios. Bueno, Dios me habrá perdonado, pero yo no me perdono a mí mismo. ¿Y tú quién eres para estar por encima de Dios? Jesús decía, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir muchas cosas, pero una de ellas es que es imposible que ames al prójimo si no te amas a ti mismo. Si no, como a ti mismo, si no me quiero a mí mismo, ¿cómo voy a amar al prójimo? Y es verdad, hay gente que está tan absorbida por su dolor, por su resentimiento. Hay gente que está tan afectada por lo que le ha pasado que no es capaz de salir de sí misma. Muchas veces cuando hablo con gente, te das cuenta, esta persona está todo el pescado vendido. O sea, no tengo ahora mismo, en este momento, voy a rezar por ella, pero en este momento no tengo ninguna posibilidad de conexión con esta persona, de ayudarle a esta persona. No me escucha, está en su mundo. Y venga y vuelta la burra al trigo, y venga, y es una especie de espiral y una obsesión diabólica, y no, porque no se perdona.
Entonces, claro, no olvidemos que cuando una persona ha sufrido un daño, ese daño muchas veces provoca síndrome de Estocolmo. O sea, el maltratador procura culpabilizar a la víctima para él descargarse. Entonces la víctima se culpa. Si me lo ha hecho es porque me lo merezco. Entonces en su subconsciente o en su inconsciente hay un síndrome de Estocolmo, hay un sentido de culpa que mientras no lo supere no va a avanzar. Sigue volviendo a tratar con su padre, pero ¿no has visto que tu padre cada vez que te ve te maltrata? No te acerques, no le des la oportunidad, le estás haciendo un daño, porque le estás favoreciendo que peque. Pues es incapaz. Necesita y se arrastran lo indecible para conseguir, a ver si consiguen arrancarle a su padre una sonrisa benévola hacia esta persona. Y es el mayor de los errores. No, tenemos que pedir a Dios que nos ayude a perdonarnos, que el perdón que Él nos da nos cambie el corazón, nos haga superar esos síndromes de Estocolmo que nos hacen tantísimo daño y que llevan a gente, pues cuántos esposos o cuántas esposas han aguantado un maltrato sistemático por parte del cónyuge y dicen, no era por mis hijos. No, amigo. También lo has hecho por tus hijos, pensando que eso iba a ser bueno cuando era lo peor que podías hacer por ellos, que los hijos vean el maltrato entre unos padres. O que lo normal es que el padre maltrate a la madre o la madre maltrate al padre. Con eso les hacen un daño horroroso. Pero hay muchas veces, dicen, no, yo lo he aguantado por mis hijos. No. Muchas veces has aguantado porque tú estabas tan herido, tan anulado o tan anulada, que estabas haciendo lo que fuera con tal de quitarte, arrancarte esa espina que te hacía pensar que es que tú no vales, que es que tú eres malo, que es que tú eres un desastre, que es que... Entonces, pues eso es algo importantísimo, el conseguir perdonarse a sí mismo. No voy a explicar pues, cómo hacer esta oración de perdón que viene en el libro de las 6 puertas, porque ya la explica contando lo que hice con aquel bebé que no perdonaba, ¿no? a sus padres, ¿no? Entonces hay que primero pues alabar a Dios porque esa persona la ha hecho para el bien, y perdonarla y declararla libre e inocente en el sentido de que no de que todavía se haya producido la conversión, sino que se puede producir. Luego declararla libre e inocente, después en decirle a Dios que le cambie, que te vea de otra manera, que le pides perdón porque has actuado correctamente en determinados aspectos, has sido rencoroso, y que quite toda atadura que haya podido quedar. Entonces, eso es, hay que irlo haciendo todos los días. Yo siempre los procesos de sanación, liberación, digo, mira, ahora primero vamos a hacer la curación del último, pero una vez al día, oración de perdón, cada vez por alguien distinto. Pasamos. Siguiente paso, la sanación intergeneracional y la de seno materno, pero una vez al día también la de perdón. Después, el mes de curación del racionalismo, la soberbia. Vale, pero una vez al día el perdón. Luego, un plan semanal, cada día de la semana una oración, muy sencilla para mantener las puertas cerradas, pero una vez al día el perdón. El perdón nunca se deja. Es algo como muy básico que hay que seguirlo trabajando y que es importantísimo. Y que, ya digo, es un acto unilateral. Otra cosa es la reconciliación. Si la persona se arrepiente, entonces ya se pueden reconciliar, son dos. Pero ojo, el que se produzca la reconciliación no significa que en todos los casos vuelva a ser como antes, porque a veces se ha traspasado una línea, ha habido un cónyuge que ha engañado sistemáticamente durante años y ha sido infiel, entonces eso ya es irrecuperable. Porque en realidad ese matrimonio está destruido. Habrá que demostrar si ha sido nulo o no, pero se pueden haber reconciliado, se puede haber perdonado, puede haber pedido perdón, pero amigo, yo ya no me fío de ti, porque he descubierto que no eres una persona fiable, por más que te hayas arrepentido en este momento de lo que has hecho, o ver un amigo con el que ya no puedes recuperar la amistad, pues yo ya no me puedo fiar de ti, porque yo tenía una idea de ti, te he tenido esa amistad pensando que eras de una manera y era falso, era una percepción falsa, porque en realidad tú has estado engañándome sistemáticamente. Una cosa es una fragilidad y otra cosa es un engaño sistemático, ¿no? Entonces, por eso, una cosa es el perdón
Una cosa es la reconciliación, que es bilateral, y otra cosa es que se pueda restaurar, con el perdón se pueda restaurar al estado inicial, que muchas veces, y hay veces que es imposible, porque se ha destruido, como dice Cervantes, no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soltarse. Hay cosas que ya no pueden soltarse, como es la confianza, el respeto. Eso se ha traspasado y ya no se puede soltar. Aquí dejamos el tema y entonces en las sesiones que tendré, también después de que se vea la cuarta puerta, el contacto con personas tóxicas, pues veremos y el ver también la puerta de los maleficios, veremos las dos últimas puertas, que son la sanación intergeneracional y la sanación de las heridas de seno materno.